Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos esta noche aquí en el Palacio de Villasuso, en Vitoria-Gasteiz. Hoy vamos a vivir juntos una noche de radio y de memoria, la memoria de una sociedad cuya historia está atravesada por el terrorismo y que todavía hoy se pregunta cómo transferir bien a las nuevas generaciones esa memoria de lo que se vivió aquí, se sufrió, se aprendió. Va a ser una noche intensa, una noche muy emocionante. Lo vamos a hacer de la mano del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que está aquí en Vitoria, lo decíamos a las 8, haciendo un trabajo espectacular. Antes, la información y el análisis de la actualidad de este viernes, primer día de diciembre, hoy con Daniel Bernabé. Bernabé, buenas noches. Eva Silván, politóloga, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Y Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco. Juanjo, buenas noches. Gabón, un placer. Un placer. Y lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a la Franja de Gaza, porque en la primera noche, tras la ruptura de la tregua, se están intensificando ahora mismo los bombardeos por parte de Israel. Allí está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Siguen sonando las sirenas antiaéreas en muchas poblaciones cercanas a la franja, pero desde el anochecer, como dices, sobre todo en la última hora, se han intensificado los bombardeos. Hemos visto muchos aviones de ataques israelíes hacia la franja y también cómo descargaba la artillería. Intensos bombardeos que dejan de momento más de 175 muertos y más de 580 heridos. Save the Children ha puesto cifras infantiles. Un niño cada 10 minutos muere en la franja de Gaza y 2 de cada 5 muertos en la franja son niñas y niños. Y también hemos escuchado a un cirujano del hospital Al-Shifa. Day 4, day 5, half of my operating list, which was around 10 to 12 Dice que han cases every imputado, day. Aimar, a miembros a más de 700 menores en Gaza. Un alto el fuego que se rompía esta mañana, según Israel, porque Hamas lanzaba primero un cohete desde Sderot. Estamos pendientes ahora mismo de las imágenes que nos llegan desde el interior de la franja. Continúan esos intensos bombardeos. Nico, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. A nivel diplomático, la última hora pasa por los intentos del gobierno español por rebajar la crisis diplomática con Israel, después de que Netanyahu llamara ayer a consultas a su embajador aquí en España, que es diplomáticamente uno de los mayores gestos que se puede hacer para mostrar tu enfado hacia un tercer país. Bueno, después de que ayer Netanyahu diera ese paso, porque le había enfadado mucho que Pedro Sánchez en una entrevista en televisión española pusiera en duda que Israel esté cumpliendo realmente en Gaza el derecho humanitario internacional, después de eso hoy ha sucedido una llamada bastante reveladora. Benny Gantz, que es ministro israelí, pero solo desde hace unas semanas, porque era el líder de la oposición en Israel, pero a raíz de la guerra la oposición se sumó a un gobierno de excepción, a un pseudogobierno de concentración nacional. Bueno, Benny Gantz ha llamado hoy por teléfono a Pedro Sánchez buscando esa veta, esa vía indirecta para una desescalada diplomática entre los dos países, y en esa llamada Sánchez le ha insistido en que considera un aliado a Israel, en que Israel tiene derecho a defenderse del ataque terrorista de Hamas, pero ha insistido en que España considera insoportable la muerte de tantos civiles en Gaza y que Israel tiene que cumplir el derecho internacional humanitario. Yo lo primero que quiero hacer es, teniendo aquí en la mesa a un catedrático de Derecho Internacional, es preguntarle en qué punto se puede considerar, si es que se puede considerar, que Israel realmente está violando el derecho internacional en Gaza. La legítima defensa es el único elemento de utilización de la violencia por un Estado permitido por la Carta de Naciones Unidas. Pero la legítima defensa forma parte de la Carta de Naciones Unidas, de la que también forma parte de ese acervo las 5 convenciones de Ginebra, que están claramente siendo vulneradas por Israel bajo el argumento de esa legítima defensa, ¿no? No basta con decir la desproporción. Y desde luego decir esto, que casa mal con la secular ambigüedad de la diplomacia. El único error que ha cometido Sánchez es ser digno en su expresión y decir la realidad, lo cual no significa legitimar al terrorismo de Hamas, ni la equidistancia. Aquí hay que recordar a Humberto Eco: se puede no ser neutral, tomar partido por las víctimas, en este caso tomar partido por el derecho internacional, y ser imparcial, dar y quitar razones. La realidad es que, por cierto, Israel no ha querido ratificar tampoco a la Corte Penal Internacional de Justicia y, por lo tanto, no va a poder haber investigación que acabe evaluando esa circunstancia, ¿no? Pero es palmaria y evidente no solo la desproporción, sino la afección contra la población civil. Y las llamadas leyes de la guerra no legitiman la guerra y tampoco legitiman barbaridades y barbaries como esa, ¿no? Y eso no significa ser antisemita
ni estar en contra como Estado español ni como diplomacia española de Israel. Pero estamos jugando igual que en el 2001 Bush, conmigo o contra mí. Dijo dos cosas, perdonad que me alargue, pero dos muy rápidas. Él dijo, todo aquel que no esté conmigo es un potencial terrorista y los terroristas no tienen derechos humanos. La Comisión Europea, que está callada ahora, dijo entonces, el día en que en el altar de la seguridad sacrifiquemos los derechos humanos y los derechos fundamentales, estaremos dando la primera victoria a los terroristas. Y creo que aquí el debate no es ese, el maniqueísmo de los buenos y de los malos, ¿no? Y si alguien pretende entender de eso, de lo que ha dicho Sánchez o lo que podemos pensar en una buena parte de la sociedad vasca y española, que estamos del lado de, se equivoca totalmente. Eso es lo que se busca, porque es lo más fácil, lo más sencillo, el maniqueísmo, los buenos y los malos, conmigo o contra mí. Y bien, Netanyahu se relegitima empleando el victimismo diplomático, pero no tiene un pase, como dirían los jóvenes, ¿no? ¿Cómo interpretas el silencio o la posición de la Comisión Europea que no esté dando el paso que sí ha decidido dar el Gobierno de España? Bueno, primero, es la guardiana de los tratados y, curiosamente, con la crisis ucraniana sí que hablamos en nombre de la Unión Europea y con esta segunda crisis no hablamos en nombre de la Unión Europea. Cuando Feijóo acusó a Sánchez de unilateralidad se equivocaba, porque ya me gustaría que la Unión Europea tuviera una política exterior propia, pero no la tiene, hay 27. Y cada Estado decide soberanamente lo que opina, en todos los ámbitos, en Kosovo, en Israel, en la crisis de Ucrania, y se calla porque es un aliado principal y fundamental. Vamos a los tratados y es ámbito y mercado preferente y prioritario. Es un elemento lobístico, es una democracia imperfecta, pero secularmente, como seguimos también en la geopolítica las indicaciones de Estados Unidos, y Estados Unidos indica lo que hay que hacer, y el proatlantismo se impone, a eso responde un silencio de la Comisión Europea cuando tenemos en el frontispicio de los tratados una convención de derechos humanos, cuando vamos a, dentro de una semana, celebrar el 75 aniversario de los derechos humanos, se impone la barbarie y ya no podemos decir el resto de la ciudadanía que no nos enteramos. Y tenemos criterio para evaluar, ¿no? ¿Hasta qué punto a Israel le interesa seguir forzando la maquinaria diplomática con España? ¿Hasta qué punto le interesa declarar un conflicto diplomático ya con todas las de la ley a España, con España? No creo que le interese, porque la batalla de la imagen la tiene perdida. Y una afección de este tipo, creo que algo parecido a lo que ocurrió con Argelia, recordáis, hace otro tiempo en otro ámbito concreto, amagaron con un planteamiento de ruptura las relaciones diplomáticas. Tiene mucho simbolismo, como aportabas lo que se ha dicho. Es, efectivamente, sin la ruptura es el paso previo a entender que hay un punto de enemistad. Yo no creo que va a ir a más, entre otras cosas, porque creo que lo que ha dicho Sánchez es sincero y real. No se trata de estar en contra de que Israel tenga derecho a la legítima defensa, sí en contra de responder a una barbaridad terrorista con una barbarie indiscriminada. Eso es así, es derecho humanitario y creo que es un gesto de dignidad. Eva Silván, políticamente, ¿cómo podríamos interpretar el papel que está jugando el Gobierno de España en este pulso diplomático que le está planteando Israel? Bueno, a mí me parece que la ambigüedad diplomática de la que también hablaba Juanjo casa mal, liga mal con la humanidad, con las muertes cotidianas, ¿no? Que cada 10 minutos muera un niño no es compatible con la ambigüedad diplomática y con los ritmos lentos de la diplomacia. Creo que Pedro Sánchez ha interpretado bien el momento. Por un lado, él es consciente de que la opinión pública española se posiciona claramente a favor de Palestina, del pueblo palestino. O sea, él está ejerciendo ese liderazgo, pero no lo está limitando exclusivamente a, digamos, complacer una opinión pública estatal, sino que, digamos, está haciendo valer el liderazgo que tiene y el reconocimiento que tiene a nivel internacional y a nivel europeo. Reconocimiento que precisamente no tiene en España, con todo el movimiento del antisanchismo y con una oposición tan dura como la que va a tener esta legislatura. Entonces, yo creo que es muy interesante ver la grieta que ha abierto Pedro Sánchez en cuanto a cuál debe ser la posición de la Unión Europea con respecto a Israel. Porque sí que estábamos viendo por parte de la Unión Europea, con von der Leyen y también con la postura de Alemania, un posicionamiento que era éticamente y humanamente difícilmente tolerable para una sociedad europea que se basa en los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Con lo cual yo creo que Pedro Sánchez, desde la más absoluta, a mí me parece, en neutralidad, porque no hay que olvidar que cuando visitó Israel hace un par de semanas, lo primero que hizo fue visitar los kibbutz. O sea, él no ha negado en ningún momento
los actos terroristas de Hamas los ha condenado. Los kibbutz, perdona, para ubicar a todo el mundo, son los poblados israelíes atacados por Hamas en el ataque terrorista del primer día. Donde murieron 1.400 personas, ¿no? Unos atentados terribles. Pedro Sánchez lo primero que hizo fue tener ese gesto de proximidad para con los israelíes y para con las familias de los israelíes que todavía tienen rehenes por parte de Hamas. Y luego ha hecho algo que es claramente... Y no hay que olvidar una cosa. Hay 2 ciudadanos españoles muertos en el ataque terrorista de Hamas. Exacto, ¿no? Entonces sí que está, bajo mi punto de vista, está utilizando bien las palabras, está siendo bastante prudente. Lo que pasa es que el Estado de Israel no está acostumbrado a que se le digan determinadas cosas, ¿no? Y es verdad que el Estado de Israel está atravesando muchas líneas que son éticamente reprobables. Una, cuando abre el móvil, una ya no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Si abrirlo o mirar a otro lado. Yo creo que ha abierto una grieta en lo que es la Unión Europea y que vamos a ver hasta qué punto Israel es capaz de presionar suficiente los lobbies israelitas, el gobierno de Estados Unidos, que ya también la izquierda demócrata en Estados Unidos también está recibiendo presiones con respecto a sus posiciones con respecto a Israel. Y yo creo que Pedro Sánchez está haciendo lo que viene haciendo a nivel internacional, a nivel europeo, que es erigirse en un líder europeo. Bernabé, ¿cómo lo ves? Un líder, continuando las palabras de Eva, que hace poco menos de un mes hay que recordar que las posturas internacionales, incluida la de la Unión Europea, de los países miembros y líderes, fue un silencio absoluto, cuando no una complicidad completa con Israel en uno de los momentos que todo ciudadano estaba viendo de un ataque durísimo, de muertos por miles cada día. Y creo que el Gobierno de España, posicionarse internacionalmente a la cabeza, al menos de una oposición clara a que el Estado de Israel, bajo la coartada del terrorismo, pueda llevar a cabo una acción que estamos viendo que no es de defensa, que es el desplazamiento de cientos de miles de personas para no sabemos muy bien qué, si ocupar ese territorio y echarles definitivamente en una nueva Nakba, un auténtico desastre humanitario con decenas de miles de víctimas. El Gobierno español está teniendo una postura a la cabeza del panorama internacional, al menos denunciando esta situación y siendo claro, apostando por la soberanía propia de poder llevar adelante esa política internacional, como decía Juanjo. Pero es cierto que también algunas veces en los países su soberanía está muy limitada por los acuerdos internacionales y limitada por las presiones de las grandes potencias. Esto lo sabemos todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vemos al secretario de Estado Blinken exigiendo en Tel Aviv, delante del presidente israelí Herzog, que es imperativo tener en cuenta las necesidades humanitarias y de protección civil del sur de Gaza, lo que estamos viendo es que, por otro lado, el Gobierno español está teniendo una postura bastante meditada y en determinada sintonía con la del Gobierno de Estados Unidos, que sabemos que obviamente tiene una capacidad de presión sobre España y sobre la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque es que desde España, y esto creo que es lo grave, lo verdaderamente grave en toda esta situación, la derecha, el Partido Popular, está atribuyendo al Gobierno cercanías, posturas de cercanía con el terrorismo y con Hamas, cuando esto no es así, porque estamos viendo que precisamente el Gobierno norteamericano está diciendo las mismas palabras que está diciendo el Gobierno español. A mí me parece que en una situación internacional tan grave, que la derecha española, la oposición, utilice este tema para hacer una oposición absolutamente desmedida y utilizando mentiras, creando una confusión y creando una cierta alarma social que creo que no les está dando resultado por otra parte en España, me parece que es lo verdaderamente grave. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, han llegado esta noche al aeropuerto de Ginebra, la ciudad suiza en la que se van a reunir mañana PSOE y Junts. Allí estará Puigdemont y estará también el verificador o los verificadores internacionales que van a acompañar esas conversaciones entre dos partidos. Mañana tendrán noticias. Muchas gracias. Este es el momento en el que llegaba Santos Cerdán allí al aeropuerto de Ginebra, rodeado de periodistas. Se está convirtiendo esto en un auténtico espectáculo, con periodistas esperando al secretario de organización, al número 3 de un partido español, en un aeropuerto de un tercer país. En fin, varios medios están publicando que va a ser la Fundación Henri Dunant, que me dio en su día para el desarme, quien ejerza ese desarme de ETA, quien ejerza ese papel de verificador. PSOE y Junts no lo confirman, no lo desmienten. Seremos discretos en las conversaciones y cuando haya acuerdos los haremos públicos. Esto es lo único que ha dicho hoy el ministro Bolaños. El PSOE sigue aplicándole una opacidad
llamativa a todo este asunto que tiene que ver con las reuniones con Junts, el verificador, esta sobreactuación a mayor gloria de Puigdemont, que está comodísimo en este papel de inyectar sospecha, esa sensación de que España en general y el PSOE en particular son entes de los que uno no se puede fiar y necesita un verificador internacional para que ate en corto a España y al PSOE. Puigdemont está comodísimo en esto y el PSOE está bailando ese juego. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha hablado de humillación. No puede haber un gobierno con un mando a distancia desde Ginebra, desde Bruselas, en definitiva desde el extranjero. Y ya lo último es que parece ya confirmado que hay un mediador, pero no sabemos si es el que usted se refiere. Bernabé, ¿está midiendo bien el PSOE la imagen que proyecta con estas reuniones en Suiza, con la opacidad total, llegando hoy al aeropuerto, allí casi en secreto? Parecía una película de estas de cine de espías de la Guerra Fría, más que un momento de negociación política entre dos partidos de ámbito nacional en el año 2023. Está pasando lo peor que podía pasar, desde mi punto de vista. O sea, creo que el contenido de la negociación, lo que allí se va a hablar, teóricamente, no engloba ningún secreto porque ya lo conocemos por los acuerdos. El problema es que los independentistas, Junts, necesita o quiere o busca esta escenografía donde prácticamente parece que son unas conversaciones internacionales tras un durísimo conflicto para dar esa imagen de que ellos tienen la capacidad de llevar al partido que gobierna en España a una situación de especial trascendencia. Y claro, la imagen es terrible, es una imagen muy mala, porque creo que lo peor que puede pasar en esta situación es añadir dosis de secretismo. Por supuesto que cualquier negociación puede llevarse de forma discreta, por supuesto que dos partidos pueden negociar de la forma que quieran, pero lo que está claro es que cuando son acuerdos que van a afectar a las propias estructuras del Estado de una u otra manera y se van a tener que aplicar desde lo público, se requiere total claridad, sobre todo cuando, insisto, el contenido de esos acuerdos ya más o menos lo conocemos. Esta escenografía es lo peor que puede pasar. Acuérdate de que en el acuerdo PSOE-Junts, en esas 4 páginas, explicitaban ya: nosotros en la primera reunión vamos a proponer esto y el otro partido va a proponer esto. No estaremos de acuerdo, pero propondremos tal cosa. El contenido de la reunión de mañana se conoce. Se conoce, es la escenografía. Es una escenografía que se ha requerido por parte de Junts, que lo único que aporta a la situación es munición, arsenal, para que la derecha pues ponga encima de la mesa una enorme suspicacia que le viene estupendo para hacer oposición. Juanjo, ¿cómo lo ves? A mí me parece que es el talón de Aquiles de todo lo que estamos debatiendo, ¿no? Porque todo lo que rodea un pacto entre dos partidos puedes decir que no tiene que ver con el Estado y Cataluña como parte del Estado, pero ¿para qué te vas al lago Lehmann para hablar de eso? El ritual en la vida es fundamental. Cuando se hace equivocadamente, el fondo no importa. Yo no necesito conocer el contenido para entender que eso es un desatino. Irte a Ginebra a debatir sobre un tema que se supone que tiene que ver con algo tan importante y tan relevante como la distribución del poder político en España, que habría que tratarlo aquí con serenidad, con tranquilidad, y entender que después de 45 años hay que sentarse a hablar entre diferentes. El lema tan precioso europeo de unidos en la diversidad, vamos a hacerlo realidad. Te tienes que ir a Ginebra a un verificador o verificadora que no es otra cosa que un notario, porque no es un mediador. ¿Un notario para qué? ¿Para dar fe de qué? De que se reúnen, porque esto... Un confesor, lo llamaba Zapatero. Bueno, un confesor de las dos partes. Ya, no tiene un pase, porque, entre otras cosas, porque la organización de los partidos políticos tiene que ser democrática y transparente. Y entonces, las cosas que no quieren que se sepan, no te vas a Ginebra con luces y taquígrafos. Me parece un desatino que carga todo ese elemento, ¿no?, de beligerancia dialéctica que estamos teniendo. Y aquí es inentendible, con independencia de lo que vote cada persona, un planteamiento de ese tipo. Junts se lleva el gato al agua porque en última instancia el elemento ritual es que aquí hay una negociación interpares y además internacional. Y esos dos adjetivos machacan todo lo que se pueda hablar allí. Me parece que si yo hubiera sido el negociador, que nunca lo seré, me levantaba de la mesa si eso era lo que se planteaba, porque eso no tiene ninguna explicación. Todas las demás sí, esa no. Eva Silván. Sí, yo creo que el confesor le va a salir caro, ¿no?, al Partido Socialista, y que Jon Le Carré estaría encantado de poder escribir esta novela, ¿no? O sea, esta llegada a Ginebra, estas negociaciones en el lago Le Mans, pues son más propias de una novela más que de una cuestión que está reconocida y que está, legitimada desde el momento en el que el Partido Socialista ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que va a ser debatido y discutido
discutido por la clase política y que todos hemos podido leer, y que ahí se harán las modificaciones. En el momento en el que hay un borrador de un acuerdo, de un inicio de negociaciones entre las dos partes, ¿no? Yo no acabo de entender qué gana el Partido Socialista bailándole el juego a Puigdemont. Aquí hay algo que se nos escapa. No sé si está... porque al final lo que están haciendo es... hablábamos de Pedro Sánchez liderando una corriente internacional con el tema de Israel, pero está internacionalizando un tema que yo creo que no le conviene absolutamente, porque más allá de que luego le den la razón o no se la den desde la Comisión Europea o hagan más aportaciones o menos a las negociaciones que tengan, la externalización del conflicto, que es una de las cosas que quería Puigdemont y el procés, que querían que excediese de lo que era Cataluña y de lo que era España, le dan carta de legitimidad con este tipo de actuaciones. Es decir, esto es algo que parece que no podemos solucionar entre nosotros, aunque aparentemente se nos dice a la sociedad española que esto se hace por la convivencia, por llegar a un diálogo y por resolver una cuestión que realmente es importante y es crítica, porque es dar un paso en una dirección muy determinada, que es cómo nos organizamos territorialmente en este Estado, que es un tema muy complejo, que es un tema determinante y que está determinando los resultados electorales, al final. Los resultados electorales del 23 de julio no son sino, además, una manifestación de un tema que está por resolver. Cómo nos configuramos después del 78, de la transición, de la Constitución, qué forma le damos a este Estado. Entonces yo creo que esto no soluciona en absoluto, lo decía porque le va a salir caro, ¿no? este confesor, verificador, y le da munición además a una oposición que tiene argumentos jurídicos suficientes para decir, por aquí no. Esto es la operación más delicada que ha hecho Pedro Sánchez, sin duda, desde que es presidente del Gobierno, y yo creo que nos puede llevar bueno, lo hemos visto estos días, por muy folclórico o muy surrealista que nos pudiesen parecer muchas manifestaciones, pero es una operación muy delicada, con lo cual yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno no debería, por lo menos, dar la sensación de que pierde el control de la situación. Hoy lo que ha hecho el Gobierno ha sido reafirmarse en que la Comisión Europea tiene cero preocupación respecto a la ley de amnistía. Esto que van a escuchar fue lo que dijo ayer Félix Bolaños después de reunirse con distintos comisarios y en concreto con el comisario europeo de Justicia, Reynders, que en principio es el que más predispuesto parece a dar la batalla contra la ley de amnistía, o por lo menos en torno a la ley de amnistía. Esto es lo que dijo Bolaños al salir de esa reunión. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Hoy el portavoz del comisario Reynders ha dicho que ayer a Bolaños no se le dijo nada de esto. Fue una reunión muy constructiva y las discusiones, los intercambios con España continúan. El comisario, en el encuentro, informó, por supuesto, al ministro de que tenemos preguntas y de que queremos seguir conversando con las autoridades españolas. También de que nuestro análisis está en marcha, por lo que, en ese sentido, el comisario no ha dicho aún que la ley de amnistía no le provoque preocupaciones. Pero el ministro Bolaños ha insistido hoy en que repite palabra por palabra lo que él dijo ayer. Repito palabra por palabra lo que dije ayer. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea la separación de poderes en España. Ninguna preocupación. Yo lamento haber pinchado el globo de la derecha y de la ultraderecha que decían que Europa estaba preocupadísima. No lo está. Les conocen muy bien cómo sobreactúan, cómo exageran y cómo son capaces de poner el buen nombre de España, la reputación de España, de cómo ponerla en entredicho solo por intentar oponerse a una ley. Y el PP acusa al Gobierno de usar la mentira por sistema. Alberto Núñez Feijóo. Pues mire, o el comisario Reynders nos engaña o nos engaña el señor Bolaños. Y conociendo los antecedentes del señor Bolaños, creo que el comisario Reynders no nos engaña. Bernabé, el Gobierno ha ido a toparse con el correoso Reynders. A mí se me ocurren, de todas maneras, 40 fórmulas para evitar esta situación de cruce de declaraciones donde no se dice exactamente lo mismo. Oye, tuvimos una reunión en la que trabajamos positivamente acerca del, pues empezar a meter palabrería, ¿no? Y te quitas esto de en medio. No entiendo muy bien por qué el ministro dice algo que sabe que desde la Unión Europea le van a corregir, cuando a lo mejor normalmente desde la Unión Europea no corrigen tanto. Esto también hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor ahí está el problema. Yo, sinceramente, creo que es que la Unión Europea sí debería estar preocupada, pero no por el lado
que planteaba el señor Feijóo. Creo que la Unión Europea debería estar preocupada porque, de hecho, el gran elemento de fricción es el tema del lawfare. La Unión Europea no quiere ver ni en pintura que el concepto del lawfare se ponga por parte del Parlamento, que en el Parlamento haya comisiones de investigación que puedan efectivamente alterar el resultado de alguna sentencia. Cuando eso no va a ser posible, podrá haber comisiones, en todo caso, que traten alguna situación en concreto. Pero es que creo que en España sí tenemos un problema con los jueces, un problema grave. Yo personalmente creo que en España hay una parte del Poder Judicial que se ha emancipado de sus funciones, no ahora, desde hace 4 años, que cada vez que puede no hace su natural función de gestión de la justicia o su natural función como tercer poder del Estado de controlar a los otros dos que cumplan las leyes, nuestra Constitución, lo que sería normal. Creo que una parte del Poder Judicial se ha emancipado de sus funciones en el sentido de pensarse una tercera cámara, una suerte de cámara de notables de los lores que tenga capacidad de controlar, de tutelar tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, de tal forma que no se mete en que esos dos poderes cumplan las leyes, sino que ya empieza a decidir si lo que el Parlamento o el Gobierno lleva a cabo, ellos tienen la capacidad de paralizarlo, como vimos hace un año cuando el Constitucional paralizó una votación del Parlamento a priori antes de que se llevara a cabo. A mí me parece que todo esto son situaciones gravísimas. Son situaciones gravísimas cuando determinados jueces parece que utilizan de manera muy creativa su función en los juzgados para provocar reacciones políticas con sus decisiones. En todo caso, esto a mí sí me parece preocupante. Yo no sé si se tiene que llamar lawfare o no. Lo que sí creo es que hay una parte del Poder Judicial en España que está absolutamente desatada. Eva. Yo creo que es importante, hablando de la Comisión Europea, saber quiénes son. ¿Qué es la Comisión Europea? Porque Comisión Europea, Consejo Europeo, Parlamento Europeo, hay un montón de órganos aquí en Europa que nunca sabemos muy bien quiénes son y cuál es su función. La función de la Comisión Europea es velar por los intereses generales de la Unión Europea, no de ninguno de los Estados. Y promover legislación y garantizar que la legislación se cumple. Con lo cual, lo que salga de ahí es importante. Es decir, las palabras, estamos en un debate semántico, puramente semántico. Yo estoy segura que la sensación que salió Bolaños de esas reuniones no nos van a poner en aprietos, ¿no? Entonces se viene arriba y toda esta diplomacia, ¿no? Esta ambigüedad diplomática, él se la salta y tira por el camino de en medio, salvaguardándose de los ataques que sabía que le iban a llegar desde Feijóo. Pero lo que diga la Comisión Europea es importante. Es decir, la Comisión Europea es un órgano ejecutivo políticamente independiente. Es la voz de la Unión Europea en organismos internacionales. Entonces, pues el Gobierno debería ser más cuidadoso en la línea de lo que decimos, ¿no? Cuidar la escenografía de todo aquello, los símbolos que se trasladan y las palabras. Porque seguramente, como decía Daniel, saliendo de ahí diciendo vamos a seguir dialogando, vamos a seguir conversando y no tengo más que decir, se soluciona. Pero él anticipa un problema, Bolaños, por eso para mí se equivoca. O sea, él anticipa un problema y le coloca el marco a la oposición perfectamente para que la oposición le diga a ustedes, la Comisión Europea les va a decir que por ahí no. Juanjo Álvarez. Sí, es curioso cómo recurrimos a Europa como un Guadiana, ¿no? Lo dejamos escondido, de repente aparece, en las elecciones que tendremos en junio se hablará de todo menos de Europa, y Europa legitima o deslegitima, ¿no? La Comisión Europea es la guardiana de los tratados, así se denomina. Teóricamente es el Ejecutivo, pero está integrado por 27, porque somos 27 estados y cada estado tiene ahí a su ministro o ministra, ¿no? En realidad, lo que le preocupa a la Comisión Europea es que el Estado de Derecho se salvaguarde, entre otras cosas porque nos podría dejar sin voto en el Consejo de la Unión Europea, como lo hizo con Polonia o con Hungría, o sin fondos. Yo creo que nunca un proyecto de ley puede poner en cuestión el Estado de Derecho. Nunca. De la misma manera, yo confío en la justicia y creo que hay jueces y juezas muy profesionales y que es el eslabón clave en la democracia. Cuanto más arriba subes en las plantas nobles de la justicia, más politizada está. Hasta el punto de cometer un desatino, que es pronunciarte no en una sentencia, sino detrás de una pancarta sobre un proyecto de ley. Eso no es el papel de un juez. El papel de un juez es hablar, y afortunadamente tenemos un Estado de Derecho, y si esa ley es inconstitucional, será inconstitucional y se terminará el problema con una justicia que debe de respetar esos tiempos. Y recurrir a Europa forma parte de la dialéctica. Lo que pretenden hacer ver unos y otros es fortaleza o debilidad. Y tener que recurrir a lo que diga el comisario, que se ha puesto de perfil, porque le han dicho que se ponga de perfil, no vale para nada, porque la Comisión no es un juez. Y entonces
España cumple con los principios del Estado de Derecho. No se rompe la democracia por un planteamiento como el de la ley de amnistía, y yo tengo la tranquilidad de que el Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir en ese momento. Antes es ruido, ruido y ruido, que lo que hace es desprestigiar la democracia y además hacer un flaco favor a quienes pretendemos entender que, dice Sennett, la democracia es vivir, es el arte de vivir en desacuerdo. Joder, que no seamos cainitas con esa cuestión y que bajemos un poco el suflé, ¿no? Hora 25, seguimos. Bueno. Cada cierto tiempo se publica una noticia que nos hace llevarnos las manos a la cabeza sobre lo poco que saben nuestros jóvenes acerca de la historia más reciente de nuestro país. La historia que quedó muy marcada por el terrorismo, fundamentalmente por el de ETA. Los que tenemos una edad nos acordamos bien, seamos de Vitoria, de Donosti, de Punta Umbría, de donde sea, pero los que son más jóvenes no lo han vivido, hay cosas que se les escapan. Muchas veces, a mí me da la sensación y me da mucha rabia, que tenemos la tendencia de, desde una cierta superioridad moral, señalar a los jóvenes, mirarles por encima del hombro y decir, pero ¿cómo puede ser que no sepáis quién fue Miguel Ángel Blanco? ¿Cómo puede ser que...? Bueno, igual podríamos empezar a cambiar las preguntas, no hacérselas a ellos, hagámonoslas a nosotros. ¿Quién les cuenta y cómo les cuenta? ¿Cómo se mató en nombre de los vascos en este país? ¿Cómo es el material didáctico que se utiliza en los colegios? Si es que se utiliza, si es que en todos los colegios se habla del terrorismo de ETA. ¿Quién decide qué se imparte y qué no se imparte? ¿Sabe lo mismo un chico de Irún que uno de Gandía sobre el terrorismo? Ya sea el de ETA, ya sea la guerra sucia de los GAL, ya sea el terrorismo yihadista. Vamos a empezar por ahí. Aquí estamos esta noche en Vitoria-Gasteiz. Aquí está el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Lo dirige Florencio Domínguez. Florencio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y lo primero, enhorabuena por vuestro trabajo, Florencio. Muchas gracias. Florencio es una figura imprescindible para explicar la realidad vasca de las últimas décadas. Es el periodista que ha documentado de forma más exhaustiva los atentados de ETA. Diriges, como digo, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que es bastante joven. Lo abristeis en 2021 y desde entonces, ¿cuánta gente ha pasado por el memorial? En efecto, se inauguró el 1 de junio de 2021 y hemos superado ya la cifra de 70.000 visitas. Desde la inauguración, en lo que va de año, hoy hemos superado las 25.000. Florencio, hemos venido a hablar de la transmisión de la memoria, de esa transmisión de las generaciones que sí que vivimos en primera persona aquellos tiempos, a las generaciones que no lo vivieron. Me vas a dejar que me salude a Eva Domaica. Eva, Gabón. Gabón. Eva es la jefa de informativos de la SER en Vitoria y hoy ella ha acompañado a un grupo de estudiantes, un grupo de chavales de Pamplona que han venido al memorial por la mañana, lo han estado visitando. ¿Y qué te has encontrado, Domaica? Buah, muchísima gente, 60 chicos y chicas de cuarto de eso, del Claret La Raona de Pamplona. Lo primero que han hecho es visitar el memorial. Y ahora os voy a hablar de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, tras la liberación de José Antonio Galara. Después de la visita, que ha sido larga, han escuchado a Albino Machado. Fue cocinero en el cuartel de la Policía Nacional de San Sebastián. ETA le puso una bomba lapa en el coche. Estuvo 101 días ingresado, 16 operaciones en los pies. Terminaba así su intervención. Creo mucho en vosotros, los jóvenes, porque nuestra generación creo que no va a liquidar el tema de ETA. No lo vamos a cerrar en condiciones. Igual vosotros lo podéis hacer, pero siempre con verdad y justicia. Tenemos que conseguirlo. Nosotros, las víctimas... ¿Qué preguntas le han hecho a Aimar? Sí. Si conoció a los que le atacaron, que por cierto sí eran vecinos suyos, si les odió, al principio sí, después no merecía la pena. ¿Cuántos años tenían los chavales? 15, 16. Que si había perdonado, bueno, sabían mucho y han salido muy satisfechos. No me esperaba lo de la charla, pues ha estado muy bien, la verdad. Me ha sorprendido bastante porque una persona que te ha hecho esto, pues yo le odiaría. Que está todo como muy bien explicado. Y luego también pues que hay ejemplos de las armas, de todo. No es lo mismo que te lo cuente pues una persona dándote datos que a que te lo cuente la víctima desde su punto de vista y las cosas buenas y malas que le sucedieron. Pues me ha sorprendido, como ha contado, que sin ser como un político, presidente o algo así, le pusieron una bomba en el coche de manera indiscriminada. El nivel de detalle con el que explicaba las sabían cosas, bastante, Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco, o sea, me estaban contando que sabían bastante. Y yo creo que la culpa la tiene el profesor, es Eduardo Ortiz. No es un tema que socialmente todavía guste tocar, y yo creo que es fundamental, y se ha podido ver en los chavales, que lo viven y que están limpios. Estos chavales están limpios, esa es la principal valía.
Esto hay que abrirles. Yo creo que es un deber que los adultos tenemos, un deber moral. En nuestro caso, la congregación religiosa lo tenía claro. Yo sé que es un charco y que es delicado, pero yo creo firmemente en ello. Y se ha metido en el charco y va a seguir porque ya planea hacer algo con las víctimas de ETA en Pamplona, su tierra. Domaica, gracias. Florencio, que todavía siga siendo un charco hoy, hablarles de esto a los chavales en 2023. Sí, pero afortunadamente es un charco que cada vez está cruzando más gente. En los últimos años nosotros hemos detectado, porque trabajamos con los centros de formación de profesores de las comunidades autónomas, hemos detectado una implicación creciente del personal docente. Es decir, cada vez más interés en conocer y en explicar lo que ha ocurrido, lo que ha supuesto el terrorismo durante tantas décadas en esta historia. Y esa es una clave importante, que cuando los enseñantes se implican es la vía más segura para hacerles llegar el conocimiento y el testimonio de las víctimas a los jóvenes. ¿Qué escuchas cuando los chavales salen del memorial? Cuando vienen con la clase y cuando se están yendo, ¿qué escuchas? Bueno, ahí a veces hay diferencias. Si vienen preparados, si antes de venir han tenido alguna sesión con el profesor que les ha explicado lo que ha supuesto el terrorismo, así vienen, digamos, con las manos en los bolsillos. Y las reacciones son muy diferentes. El primer caso es el que explicaba Eva hace un momento, el que hemos tenido esta mañana, y hay otros que vienen, bueno, sin haber tenido una sesión explicativa previa. Y hay diferencias. Los primeros lo aprovechan lo viven con más intensidad y yo creo que lo interiorizan mejor. Hay una parte fundamental que es la educación, el objetivo de que las nuevas generaciones no legitimen el terrorismo. Eso se consigue en las clases, se consigue con materiales didácticos de calidad, que es algo también que hacéis aquí en el memorial. Raúl López Romo, buenas noches. Buenas noches. Es el responsable del área de educación y exposición, y Jesús Prieto ha escrito alguna de esas unidades didácticas, de las de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, creo. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Gabón. Gabón. ¿Quién usa esas unidades didácticas, Raúl? Pues procuramos que cuanta más gente mejor, y para ello las dejamos en abierto en Internet, las publicamos en castellano, en euskera, en catalán valenciano, en gallego y en inglés. Es decir, a fecha de hoy no hay excusa para no utilizar no ya nuestras unidades didácticas u otros materiales pedagógicos que hacemos, ¿no?, sino en general para tratar este tema en el aula. Hace 10 años te habría dicho una cosa diferente, pero a fecha de hoy la verdad es que la posibilidad de tratarlo ya existe. ¿Qué me habrías dicho hace 10 años? Hace 10 años no existía ningún material, la prioridad era otra, la prioridad era de tener comandos, bueno, o hace 15, es decir, amparar a las víctimas, detener a los comandos, destruir esa estructura operativa, ¿no? Y la verdad es que teníamos que haber empezado antes, porque no es necesario esperar a que ya al postterrorismo de ETA para ya arrancar con estos proyectos educativos, etcétera, ¿no? Se empezó de una manera tímida desde la sociedad civil, desde grupos como el de Cristina Cuesta en San Sebastián, desde Denon Artean, Paz y Reconciliación, etcétera, ¿no? Con contactos personales que ella podía tener en institutos, en colegios. Ella contaba que casi se sentía como una extraterrestre, ¿no?, cuando iba a contar allí una realidad que a ella le había afectado personalmente porque los comandos autónomos anticapitalistas habían asesinado a su padre. Allí mismo, en San Sebastián, donde tenía que explicar aquello, ¿no?, como si fuese en otro planeta. Bueno, así se empieza tímidamente, las instituciones toman el relevo más tarde. A fecha de hoy yo creo que hay más iniciativas que nunca por la memoria de las víctimas, tanto desde arriba como desde abajo, digamos, y sin embargo el paso del tiempo al mismo tiempo en cierto sentido juega en nuestra contra, ¿no? ¿Por qué? Por el olvido que de algún modo, por una parte es inducido por aquellos que tienen bastante que ocultar, ¿no?, y que no lo disimulan, o sea, fundamentalmente del entorno de ETA, de la izquierda abertzale, etcétera, y por otra parte entre las nuevas generaciones que afortunadamente para ellos no lo han vivido directamente. Por eso estoy de acuerdo con lo que decías al principio, no tenemos que poner el acento tanto en ellos, sino en la parte de responsabilidad que nos compete, ¿no?, en aquello que no les estamos contando, ni en los centros educativos, pero tampoco en las casas, porque de este tema todavía no se habla. ¿No se habla en las familias? No se habla en las familias, no se habla en las cuadrillas, no se habla en la calle en general. Esto sigue siendo un tabú. Algunos que estamos acostumbrados a hablarlo todos los días, pues a veces nos resulta difícil, ¿no?, percibirlo en el conjunto de la población, pero sí, no hay más que salir fuera y verlo. ¿Y en los coles, en Euskadi?
¿Está en el currículo escolar el terrorismo de ETA y sus consecuencias? En los colegios queda mucho por hacer. Hay un estudio reciente de este año que demuestra que en 3 de cada 4 este tema no se trabaja. Y estamos hablando de uno de los temas principales que nos ha afectado en el último medio siglo, nada menos, ¿no? O sea, esto ha sido materia, todos lo conocemos. O sea, en 3 de cada 4 coles en Euskadi no se habla del terrorismo de ETA. No se trabaja. Y en el resto pues habría que ver de qué manera, ¿no? Entonces, es un problema. Es un problema. Y bueno, pues para ello tenemos que trabajar, para intentar transmitir que debería trabajarse como cualquier otro asunto con las herramientas profesionales que desde la historia o desde la filosofía o desde los valores éticos tenemos para hacerlo con rigor y profesionalidad, porque bueno, las víctimas siguen viviendo entre nosotros, se lo debemos a ellas y nos lo debemos a todos, ¿no? Como una sociedad que ha sufrido esta lacra. Jesús, ¿cómo se aborda el momento de ponerse a escribir una unidad didáctica para chavales de cuarto de la ESO que tienen 15, 16 años, que están en ese momento en el que todo es TikTok, todo es Ibai? ¿Cómo se llega a estos chavales? ¿Cómo se aborda en tiempos de sociedad líquida, que diría Bauman? Eso es. Bueno, se aborda sobre todo con la experiencia, en mi caso, de casi 40 años, cuando empiezo con las unidades didácticas, de casi 40 años de experiencia docente en casi todos los ámbitos del sistema educativo. Y sobre todo se aborda Porque tú fuiste profesor de instituto y de universidad también. Yo he sido profesor de primaria, yo he sido maestro de escuela, he pasado por el resto de etapas educativas y finalizo en el Departamento de Educación de Gobierno Vasco, precisamente en los centros de formación al profesorado y precisamente poniendo en marcha las primeras unidades didácticas y los primeros contactos de víctimas educadoras en el aula allí en 2012. Entonces, a la hora que, cuando me pide el centro memorial y yo gustoso les digo que sí, lo abordo desde esa perspectiva y también sin olvidar algo que me parece fundamental y que antes se ha mencionado por parte de los intervinientes con respecto al conflicto de Israel y Palestina. Lo abordo yo estoy todavía vinculado al Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Yo creo que es irrenunciable la perspectiva ética a la hora de abordar estas unidades. Es decir, las narrativas de las víctimas tienen que tener un papel pedagógico, tienen que contribuir a que se conozca lo que ocurrió, pero también tienen que contribuir a sanar determinadas heridas. En ese sentido, considero que no todas las narrativas de las víctimas pudieran servirnos. Tienen que ser narrativas que ayuden a construir. Tienen que ser narrativas que no nos puedan transmitir odio, rencor, etc. Narrativas como las que escuchábamos del amigo Albino. Entonces, eso es fundamental a la hora de hacer las unidades didácticas y a la hora de elegir las víctimas que van a tener espacio para su narrativa y su relato. Una víctima que nos pudiera decir con respecto a los victimarios, ojalá se pudran, se mueran, ojalá los maten mañana mismo, entendiendo el dolor de esa víctima no nos puede servir. Y luego, desde la coherencia ética, como te digo, hemos tenido muchísimo cuidado en incluir evidentemente víctimas de ETA por la evidente consideración que tuvo ese terrorismo y su victimación, pero víctimas de otras organizaciones como el Batallón Vasco Español, como el GAL, como el yihadismo, etcétera, etcétera. Creo que esos dos elementos son fundamentales. Por un lado, esa experiencia con jóvenes y, por otro lado, esa coherencia ética que debe de guiar nuestro trabajo. ¿Qué ideas tenéis que desmontar en este trabajo que hacéis con los chavales? Muchas, porque lamentablemente todavía, a pesar de que vivimos una situación evidentemente mucho mejor, eso es indudable, todavía perviven determinados mitos y determinados ritos. También sigue existiendo la idea de que hubo una ETA buena, libertadora antifranquista. ¿Cómo te voy a decir que no, Aimar? Si yo, que acabo de cumplir 66 años, cuando era un adolescente, también lo creí. También lo creí en aquel momento. Si yo lo creí en aquel momento, me duró poco, también es cierto. Si yo lo creí en aquel momento, ¿cómo no va a pervivir en nuestros jóvenes? Esa transmisión oral de familias, de redes amicales o de otro tipo de redes, pues sí,
Sí, pervive esa idea, pero lamentablemente no de esa ETA originaria antifranquista. Lamentablemente en determinados sectores, no me atrevo a cuantificar su significación de jóvenes, pervive ese concepto mitificado, heroico, no solamente de esa ETA, sino de la ETA más cruel de la época de la socialización de sufrimiento, de la ETA de los años 2000. Algo de eso todavía pervive. Por eso es tan importante el que estos muchachos y muchachas se confronten con la narrativa de las víctimas, o incluso, te diría, tuve recientemente oportunidad de asistir a una sesión con la narrativa de un victimario, de un perpetrador arrepentido. Ese tipo de experiencias me parecen terriblemente importantes, me parecen de un valor fundamental, tienen un potencial que creo que no estamos sabiendo valorar. Y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, no estamos sabiendo valorar los adultos, los profesionales de la educación, los padres, las madres. Esto no es culpa de los jóvenes, es culpa nuestra. Una víctima de ETA que está teniendo la enorme generosidad de acudir a estos encuentros con los alumnos y que tiene también la enorme generosidad de acompañarnos esta noche es Marta Buesa. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Marta Buesa es hija de Fernando Buesa. Un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos mató a su padre. Su padre era uno de los hombres fuertes del socialismo vasco. Mató a su padre y a su escolta, a Jorge Díez. Esto fue en febrero, el 22 de febrero del año 2000. ¿Qué les cuentas a estos estudiantes? Bueno, pues yo les cuento un poco cómo lo viví yo, ¿no? Por un lado, pensando un poco en cómo ha sido mi recorrido, ¿no? Desde que yo empecé con esto de ir a los colegios, yo me doy cuenta de que en la misma medida en la que yo voy viviendo mi propio proceso personal y voy avanzando, pues también mi manera de contarlo también ha ido cambiando. En esencia yo cuento exactamente lo mismo, pero quizás al principio estaba mucho en la pérdida, ¿no? en el dolor. Yo recuerdo que empezaba diciendo, pues mi vida, si yo imagino mi vida es como un camino y hay un agujero muy grande que para mí representa el asesinato de mi padre. Yo creo que ahora, por eso que digo que como al final esto te va acompañando en la vida y tú vas evolucionando y vas haciendo tu propio proceso personal, yo ahora empiezo explicándoles a ellos quién era él. Y les digo, podéis encontrar en Google mucha información de quién era Fernando Buesa como político, ¿no? Porque fue una persona que tuvo una relevancia, pero yo no perdí solo al político, yo perdí a mi padre. Y bueno, pues empiezo explicándoles lo que era él para mí y luego ya pues sigo un poco recordando aquel día, cómo vivimos aquel día mi familia y yo, cómo fue luego un poco todo ese proceso de volver a retomar rutinas, si es que se puede llamar así, ¿no? Cómo ha sido un poco mi evolución y luego procuro compartir algunas reflexiones según me sale, ¿no? No hay nada así muy meditado, ¿no? También depende un poco de cómo ellos lo vean. ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan? Pues preguntan muchas cosas. Sobre todo, principalmente el tema de no odiar es algo que les llama mucho la atención. Que no odies. Sí. Sí, pero en nuestro caso fue así. Yo, a los 5 días de haber ocurrido el asesinato, mis hermanos y yo leímos un comunicado que fue público y empezábamos diciendo que no sentíamos odio, y es que fue así. Yo no sé explicarlo por qué, pues supongo que forma parte de lo que ha sido mi educación, de los valores que nos han transmitido nuestros padres, pero yo en mi caso fue así. Quizás la pena y la tristeza invadió tanto que no había lugar a otras emociones, ¿no? No lo sé. Pero bueno, eso le llama mucho la atención. Luego el tema de... Yo les explico que tengo la suerte de poder decir que los que llevaron a cabo el atentado y la persona que dio la orden están en prisión y que para mí eso es un consuelo, que conozco a muchas víctimas que no han tenido y todavía hoy en día no saben quién asesinó a sus seres queridos. Y entonces esa parte dice, ¿y si te encontraras? ¿Y qué les dirías? ¿Y qué sabes? ¿Y qué no sabes? Ahí hay un poco quizás de morbo también, ¿no? No sé, luego pues yo procuro también decirles que aunque esto que yo les esté contando no forme parte de su vida consciente y puede ser para ellos algo que suene como un poco a ciencia ficción, que tienen un mundo de adultos a su alrededor, de profesores, de padres, de amigos,
a los que les pueden preguntar, porque ellos sí han vivido todo esto, ¿no? Entonces, que se animen, que tengan curiosidad, que no crean, o sea, que ellos mismos busquen, que hoy en día tienen herramientas para tener acceso a mucha información a través de las redes sociales, a través de las plataformas televisivas, ¿no? Que tienen mucho material a su disposición para que ellos puedan tener su propia opinión, generar un poco ese pensamiento crítico. Marta, ¿a ti estas conversaciones con los chavales, el revivir una y otra vez el atentado, el asesinato de tu padre, ¿esto a ti te remueve, te duele, te sigue doliendo? Sí, hombre, hay una parte que tiene un coste emocional, ¿no? Yo esto no lo hago muy a menudo. Creo que tampoco podría porque al final revivir algo doloroso pues siempre tiene ese coste. Pero bueno, pues sí, o sea, lo hago porque creo que a pesar de ello yo también salgo, no sé, tengo como un impulso interior, una necesidad de hacer algo con esto que nos ha ocurrido, y si en la medida en que a mí me lo proponen y yo puedo contribuir, pues lo quiero hacer, ¿no? Y también eso es algo que les digo a ellos. Vosotros pensar que aunque esto no sea algo de lo que habéis vivido, siempre hay algún detalle que es importante, ¿no? Y piensa cuál es tu granito de arena, qué puedes hacer tú también para construir una convivencia en paz y en libertad aquí en Euskadi. Florencio, ¿qué importancia tienen testimonios como el de Marta? Sí, son fundamentales porque consiguen que en el público, como es en la escuela, es un público joven, se suscite la empatía con la víctima. Es decir, contribuyen a que no quede una imagen romántica de la violencia terrorista, contribuyen a la deslegitimación del empleo de la violencia para conseguir objetivos políticos y ponen en sintonía al joven con la víctima, y eso es importante. Y los encuentros con victimarios, de los que nos ha hablado Jesús, eso me parece muy duro, brutal. Sí, son situaciones, bueno, encuentros con victimarios de estudiantes. Sí. Bueno, eso es una opción, eso tiene que verlo cada profesor en función de las realidades de su clase, a ver si es conveniente, y sobre todo tiene que tener conocimiento también de cuál es la actitud del victimario, si ha alcanzado el grado de madurez suficiente como para que pueda estar delante de un aula para transmitir la experiencia desde el otro lado de la raya, es decir, del lado contrario al de la víctima, y si ha madurado lo suficiente como para transmitir algo positivo de esas vivencias. Raúl, hay ahora mismo muchos profesores de toda España escuchándonos. Sí. ¿Tú qué les propones? Pues les propongo que sistematicen el uso del testimonio en la educación, que es una asignatura pendiente en España, que no es pedir algo que no esté ocurriendo, por ejemplo, en Alemania con el tratamiento del Holocausto, donde se lee a Ana Frank, o en Italia el mismo periodo histórico, pero en este caso con la lectura de Primo Levi, si esto es un hombre, supervivientes de Auschwitz, ¿no? Todos ellos lo hacen, todos ellos hacen un trabajo después y, en fin, es una manera de entrar a este tema fantástica, ¿no? Entonces, aquí en España habrá aproximadamente un centenar largo, según hemos contabilizado, de víctimas educadoras que lleven, como Marta Buesa nos acaba de contar, la cuestión del terrorismo, de lo que ellos han sufrido recientemente, a las aulas. Son pocas para todos los centros escolares que hay, ¿no? Pero eso se puede compensar de otras maneras, mediante videotestimonios. Y en ese sentido también quería poner en valor el trabajo que hacemos en colaboración con la Fundación Fernando Buesa, también radicada aquí en Vitoria, que hacen desde hace muchos años en Educación en Valores un trabajo fantástico. Y una de esas cosas ha sido videotestimonios de víctimas educadoras, ¿no? Desde hace pocos meses, menos de un año, que lo tenemos en abierto en Internet, en nuestros canales de YouTube, etcétera. Y según he contado antes, más de 125.000 vistas han tenido todos esos vídeos que ya son específicos para el aula, ¿no? No sabemos si todos ellos lo han utilizado en el aula, quizás desde su casa algunos también, etcétera, pero bueno, es una alegría y un impulso. Bueno, pues eso les pediría a los profesores, que lo hagan en todos esos centros. Y luego es verdad que, no pensando tanto en los profesores, pero sí en nuestros responsables políticos, les pediría que específicamente incluyan en el currículum educativo la cuestión del terrorismo, porque a fecha de hoy, al menos en la legislación vasca, en el currículum educativo vasco, no aparece. No aparece la palabra ETA.
en el decreto que prefigura los contenidos de ESO y de bachillerato. Florencio, tú acabas de publicar junto a María Jiménez Sin Justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Lo que no esté claro ya no se va a aclarar nunca. Todavía hay posibilidad de que se aclaren algunos sumarios. Hay un paquete importante, probablemente la inmensa mayoría, que ya han prescrito. Y entonces ahí ya no tiene recorrido judicial. Puede tener otro tipo de recorrido, podemos trabajar para satisfacer el derecho a la verdad, pero recorrido judicial hay que asumir que los casos prescritos ya no lo tienen. Pero hay todavía unos cuantos casos que todavía están bajo investigación, que los jueces están tramitando, la policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza están con sus informes, con sus análisis, con la aportación de elementos probatorios que pueden acabar en un juicio. Recientemente hemos visto cómo hace poco más de un mes se condenaba a uno de los autores del asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Jiménez Abad, que se había cometido 21 años antes. Es decir, hemos esperado 21 años, pero ha habido justicia en ese caso. Y hay otros que todavía pueden tener recorrido. Florencio Domínguez, Raúl López Romo, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde el Memorial. Gracias, de verdad. Gracias también a Jesús Prieto y especialmente gracias a Marta Buesa por acompañarnos esta noche. De corazón. Gracias. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues a recuperar la ropa de invierno porque va a hacer frío. Para que nos hagamos una idea, durante las noches y las mañanas de mañana sábado y del domingo, heladas, sobre todo en la mañana del domingo, en prácticamente todo el interior peninsular y sobre todo en pueblos de montaña. En puntos costeros también bajará bastante la temperatura, en la mayor parte de poblaciones por debajo de los 10 grados. Después en general va a hacer mucho sol, ahora contaremos algunas excepciones, pero en general sol con la sensación de que no calentará demasiado, especialmente el domingo cuando las máximas más altas apenas alcanzarán los 15 grados, superarán ligeramente los 20 en Canarias. Mucho sol, pero hasta mañana al mediodía chubascos en el Cantábrico y en la mitad este de Cataluña, y la lluvia más generalizada volverá a partir del domingo por la tarde, empezando por Galicia, Asturias y el norte de Castilla y León. Hasta el lunes, Jordi. Buen fin de semana. Buen fin de... Hoy la cadena SER ha desvelado los audios de la declaración de María Dolores de Cospedal este martes en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón, que está investigando la supuesta implicación de Cospedal en la llamada trama Kitchen jurídica. El supuesto acoso y derribo al abogado de Bárcenas para que le tapara la boca a su cliente y para que Bárcenas, por tanto, dejara de difundir cosas que pudieran perjudicar al Partido Popular. El martes ya les contamos, el día que se produjo la declaración, ya les contamos aquí que, primero, el juez muchas ganas de tomar la declaración no tenía. De hecho, ya había cerrado la causa. Sus jefes, la sala, tuvo que obligarle a reabrirla. La citó a declarar a Cospedal como testigo y el juez demostró que muchas ganas no tenía, no le hizo ni una pregunta. Las partes sí que preguntaron a Cospedal, pero Cospedal había olvidado todo. Es muy llamativo, no se acuerda de nada. El martes nuestras fuentes allí dentro nos habían contado que esto había sucedido. Hoy hemos desvelado los audios. Es realmente impactante escuchar cómo Cospedal no se acuerda de nada, empezando por si el partido le pagaba los abogados a Bárcenas, cosa que ella misma reconoció públicamente en su día. Ahora no se acuerda. Imagino que en aquel momento estaría al tanto del cambio de defensa del señor Bárcenas y de las cosas que ocurrieran. Pero si me lo pregunta en este momento, como no es una cosa que a mí me afectara en lo personal, ni en lo particular, ni en mi condición de secretaria general, pues no. Es que ahora mismo no lo recuerdo, letrada, se lo digo honradamente. ¿La defensa, el cambio de defensa no afectaba al Partido Popular? Pues no lo recuerdo. ¿Y quién pagaba la defensa del señor Bárcenas? Pues yo imagino... No imagine, no. Pues no se lo puedo decir ahora mismo, no lo recuerdo. No lo recuerda. Bueno, no hay más preguntas, porque no hay memoria. Todo no lo podía conocer, como es lógico. Todas estas personas de las que me han preguntado en esta mañana, yo no las conocía. Y hay muchos hechos que acabo de conocer. Yo no tengo conocimiento de nada por el estilo. De nada. Claro, los representantes de las partes se exasperaban ante esa falta de memoria repentina de Cospedal, que sería Bernabé, sería esperpéntico si no fuera por la gravedad de lo que se investiga, que es una supuesta estrategia para
parajudicial, en este caso no parajudicial, sino parajudicial, un lobby supuestamente jurídico para callar a Bárcenas y a su abogado para que no siguiera difundiendo información acerca de la presunta caja B del Partido Popular. Claro, es que estamos en una situación en la que se está dirimiendo, bueno, pues en los juzgados uno de los episodios más tremendos por la utilización efectivamente de lobbies y de partes del propio Estado para obtener una serie de resultados que paralizaran una investigación y presionaran a una de las principales piezas de su abogado para evitar que pudieran sacar a la luz información sensible que afectaba a esos casos de corrupción. Conocíamos la kitchen policial, que es la que más o menos todos tenemos en la cabeza, de cómo robaron la agenda, cómo intentaron sonsacar a la mujer de Bárcenas, y esta es la kitchen judicial, donde se decía que se iba a disparar a matar, metafóricamente, tanto al abogado Gómez de Liaño como al propio Bárcenas, para deslegitimarles en lo que era la vida social, ¿no? Es de una gravedad tremenda. La propia María Dolores de Cospedal, en la propia sede del PP, en el año 2013, reconocía que ellos, el Partido Popular, eran los que estaban pagando la defensa a Bárcenas. Hoy o ayer, Cospedal en el juicio decía que no recordaba eso, algo que había declarado delante de todo el mundo hace 10 años. A mí me parece que cuando se habla de igualdad de los españoles ante la ley, que constantemente en estos días lo estamos escuchando, tenemos que recordar precisamente si se busca la igualdad o si se buscó la igualdad cuando se creaban estos sistemas, estos modos completamente ilegales de utilización de determinados resortes del Estado y la justicia para presionar y obtener el resultado en un juicio. Y cuando hablamos de independencia judicial, hay que recordar que en todo este entramado de la kitchen vimos cómo el Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, era aconsejado por José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia Nacional, sobre su imputación en el propio caso Kitchen, ¿no? Hemos tenido un carrusel de situaciones completamente anormales, tanto en la política como en la justicia española, y creo que por el bien de todo esto se debería resolver, evidentemente, pues con una sentencia concreta, ¿no?, en esta situación. Eva Silván. Bueno, yo admiro la capacidad de Daniel de mantener el hilo y recordar los nombres y los hechos, porque igual que la memoria de Cospedal es selectiva, la mía es bastante breve. Tengo dificultad, ¿no? O sea, lo que sí que es cierto es que el Partido Popular está ahora mismo en la oposición. No sabemos qué habría pasado, o sea, no tenemos el contrafactual, no sabemos lo que habría pasado. Pero Mariano Rajoy tuvo una moción de censura por la corrupción. O sea, si no, el Estado no hubiese vivido en medio de todo el hedor que produce la corrupción y ese paraestado que estaba funcionando para favorecer los intereses de un partido político, pues igual la situación sería absolutamente diferente, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Pero llama la atención, ¿no?, cómo la memoria es selectiva y cómo en un juicio una persona puede decir tan abiertamente que no recuerda cuando antes había dicho que sí que recuerda, y en una misma frase dice, yo imagino, dice, bueno, no, pero no lo recuerdo. Pero imagina o lo recuerda o no lo recuerda, ¿no? Entonces, realmente para la opinión pública es un caso cerrado, ¿no? O sea, yo creo que la opinión pública, ya yo que estoy al día de la actualidad política por mi trabajo, soy incapaz ya de recordar de dónde viene un caso, de dónde viene el otro, cuáles eran las personas que estaban implicadas. Recuerdas a los personajes que realmente han protagonizado toda la historia, Villarejo, Gürtel, Bárcenas. Sí, pero para la opinión pública absolutamente amortizado, es un tema absolutamente amortizado, ¿no? El tema es que para la justicia no debería serlo, ¿no? Y que sí que por una cuestión de justicia, de pedagogía ética y política, sí que debería esto, digamos, resolverse de acuerdo a los delitos que hayan cometido, ¿no? Es una cosa tremenda que efectivamente para todos, para la opinión pública, para todos, incluso para los periodistas muchas veces es un asunto que ya está amortizado, pero es que todavía no hay sentencia acerca de esto de la kitchen jurídica. Es una derivada que puede ser, no voy a decir menor, pero la kitchen fue algo gravísimo que pasó en nuestro Estado. Yo recuerdo, y además lo he recordado varias veces en el programa, durante la comisión de investigación, para que luego pregunten para qué sirven las comisiones de investigación. Se hizo una comisión de investigación en el Congreso acerca de la kitchen y un policía llegó allí y dijo, yo estaba investigando a lobos solitarios, yihadistas, y a mí me sacaron de allí y me pusieron a perseguir a Bárcenas.
para ver qué hacía o qué iba a difundir acerca del Partido Popular. A un policía que estaba investigando a posibles terroristas. O sea, el dinero del Estado se utilizó espuriamente para eso. Eso todavía no ha llegado a además juicio. lo importante que es la labor del periodismo, ¿no? Y la labor que se hace en dos espacios políticos, parlamentarios, de control, como son las comisiones de investigación en el Congreso, o que el tema vuelva a salir a la luz pública, porque si no, efectivamente, nos olvidamos y el olvido, o sea, es, digamos, hacer como que esas situaciones nunca se han producido, ¿no? Juanjo Álvarez. Sí, la verdad es que la asincronía entre los tiempos de la política y de la justicia conducen a esto. Es decir, la justicia va lentísima, pero además hay un filibusterismo procesal, el hecho de la ruptura en piezas separadas que posibilita estos vacíos. Dos, con todo el respeto a la señora Cospedal, cuando vas como testigo, si no dices la verdad, cometes perjurio. Además de que puedes obstaculizar a la justicia. Y el remedio más habitual que proponemos los abogados o abogadas es di que no recuerdas nada. Eso significa que entre la ética privada y la Audiencia Nacional hay un trecho y que la manera de medir a un político o a una política no puede ser el Código Penal. No puede ser el Código Penal. Y tampoco vale con decir vosotros también. Hay corrupción en muchos contextos. La justicia no ha ayudado mucho en todo este terreno, pero para unos y para otros. Y eso tiene un gran perjudicado, que es la credibilidad de la política. Pero si alguien se ha dedicado a la política y ahora dice que no recuerda, recordaremos la locuacidad con la que hablaba Cospedal y ese punto que tenía siempre de nervio político, ¿no? Eso le llevó a ser una líder en ese partido. Y que ahora diga esto, tiene una sola palabra, que es estrategia procesal, salir del paso de aquella manera, y le da igual lo que pensemos en torno a ella y al caso, y eso es lo más triste de todo, ¿no? Sobre alguien que se ha dedicado a la política y que sale por una puerta muy distinta a aquella por la que salió Dolores Cospedal. Estamos hablando de Alberto Garzón. Se ha despedido esta tarde de la política profesional, definitivamente ya se ha despedido como coordinador de Izquierda Unida, se vuelve a la universidad, se vuelve a, como dicen todos los que han sido políticos profesionales, dicen, voy a seguir en la política, pero no de la política institucional. Bueno, pues a eso se vuelve Alberto Garzón, y hoy ante Izquierda Unida, ante la dirección de Izquierda Unida, ha reivindicado el papel de IU para ensamblar las diferentes piezas de la izquierda. Creo que Izquierda Unida puede jugar un papel fundamental ensamblando las diferentes piezas de la diversa izquierda de este país, que no siempre parece encajar bien, pero que tiene que encajar de alguna manera para que la sociedad encuentre un instrumento que le permita mejorar su vida. Bernabé, ¿qué papel está llamada a jugar Izquierda Unida en un momento de ruptura casi total entre Sumar y Podemos, en un momento también de indefinición acerca del futuro de Sumar, en qué se va a convertir Sumar? ¿Qué papel está llamada a jugar ahí Izquierda Unida? Pues yo creo que es un papel importante, porque Izquierda Unida tiene dos factores que el resto de grupos que componen no los tienen tan marcados. Uno de ellos sería la capacidad de mediar entre las partes. En la anterior legislatura ya vimos como, por ejemplo, Enrique Santiago con Unidas Podemos jugó un papel bastante determinante en la coordinación del grupo parlamentario, también por su edad, por su experiencia, pero la propia organización tiene también, digamos, dos cuestiones. Una implantación territorial muy marcada, que de momento, por ejemplo, el propio Sumar no tiene, y luego pues un posicionamiento ideológico en un espectro de la izquierda que vale, digamos, o podría valer para mantener esa coalición anclada o al menos equilibrada con respecto a las nuevas tendencias verdes que se pueden estar dentro de Sumar, y que esto creo que tarde o temprano, bueno, pues depende de cómo se lleve, puede ser otro de los factores de conflicto. Respecto al conflicto con el propio Sumar, Izquierda Unida, fíjate que creo que puede tener, si la situación no fuera tan hiperbólica constantemente, una cercanía ideológica con las propias posturas que Podemos ha mantenido y mantiene en algunos momentos, ¿no? Y de trayectoria unida desde el año 2016, ¿no? Déjame por otro lado que te diga que la marcha de Garzón contrasta, sin duda alguna, yo creo, con la marcha de otros dirigentes políticos de la izquierda. Yo creo que Garzón ha sabido irse.
No, bueno, el otro día vimos a las ministras de Podemos como ha sido la primera vez en democracia, donde prácticamente pues cuando se iban a intercambiar las carteras la agarraban, ¿no? Y una y otra tiraban, ¿no? Metafóricamente estoy hablando, ¿no? Pero creo que hay que saber a los sitios llegar, hay que saber irse. Garzón, ya no nos acordamos, pero a mí me gustaría recordar el momento en febrero, creo que fue aproximadamente el año 2013, cuando Garzón tuvo una intervención en el Congreso de los Diputados en la comisión donde estuvo en ese momento el presidente del Banco Central Europeo, una intervención durísima, hablando de la soberanía del país, hablando de cómo el austericidio nos estaba machacando, una intervención que fue, por cierto, a puerta cerrada, pero que todos conseguimos ver porque algunos diputados lo grabaron con el móvil, ¿no? Aquel conflicto fue un conflicto que, digamos, fue generacional, ideológico, que nos marcó a muchos, ¿no? Y creo que en estos momentos, cuando se va, pues es de recibo recordarlo, ¿no? Para saber que, a pesar de que se va joven, su trayectoria política ha sido bastante interesante. Eva Silván, ¿qué perspectivas electorales tiene aquí en Euskadi Sumar o Podemos, que es un espacio que en su día, bajo la marca Podemos, llegó a ganar unas elecciones generales aquí en Euskadi en el 16 y ahora está entrando en una espiral de irrelevancia muy notable? Pues unas perspectivas complejas y complicadas. Desde luego no es el escenario ideal ahora mismo para concurrir a unas elecciones al Parlamento Vasco por varios motivos. Primero, porque hay una competencia electoral intensísima entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. El cambio de estrategia de EH Bildu ha facilitado el cambio de estrategia de EH Bildu, que prácticamente ha eliminado de su discurso público cualquier referencia al independentismo, a la nacionalidad, es algo muy residual y ha absorbido absolutamente el discurso de políticas materiales que lideró y que puso en la agenda vasca, y eso hay que reconocerlo, Unidas Podemos, lo que aquí es el Elkarrekin Podemos. El Elkarrekin Podemos le enseñó a EH Bildu en Euskadi una vía. Había un sujeto político que no estaba activado en Euskadi, que era un sujeto político que se socializaba en esos años del 15M, que no era abertzale independentista, pero que tampoco se sentía vinculado emocionalmente, generacionalmente con el Partido Socialista. Y el Elkarrekin Podemos consigue activar ese sujeto político. EH Bildu en su proceso de transformación lo analiza, lo ve perfectamente y coincide en el mismo tiempo con la crisis, bueno, las policrisis de Podemos y ahora Sumar, que en Euskadi se materializan justo previamente a las últimas elecciones de 2020, cuando hay una confrontación en unas primarias y el partido se divide en dos. Y una parte muy importante de las bases del talento del Elkarrekin Podemos se va. De hecho, ahora Rosa Martínez acaba de ser nombrada secretaria de Estado en Madrid, ¿no? Entonces, esa fractura, digamos, todo ese conjunto de hechos colocan ahora a un espacio que está por definirse ante una urgencia. Y los partidos en las urgencias no funcionan bien. Hoy han salido los datos del sociómetro. Es verdad que son unos datos que están... la encuesta está hecha antes de que sucediese todo lo que sucedió. Antes del terremoto PNV. Antes del terremoto PNV, antes de que Otegi dijese que no se va a presentar como candidato. Pero ahí el Elkarrekin Podemos llegó a tener 11 parlamentarios, ahora tiene 6 y se vaticina que podrá tener 3. Si consigue 3, yo creo que sería un excelente resultado. Juanjo, ¿qué análisis haces tú del terremoto PNV, de esto que estábamos hablando? Bueno, iba a decir renuncia de Urkullu, no. Urkullu no ha renunciado a nada. A Urkullu le han renunciado a ser candidato para las próximas autonómicas. ¿Qué análisis haces tú de que el PNV haya decidido semejante cambio drástico a unos meses de las vascas? Bueno, y la evidencia de que la marca por sí sola ya no consigue éxitos, que la política tiene algo parecido a lo que ha ocurrido en Alemania con la CDU. Durante mucho tiempo parecía que la sociedad y el partido se parecían y de repente la sociedad coge su camino y el partido se ha quedado parado. Y ante, en mi opinión, el nerviosismo opta por decir cambio generacional, pongo a otra persona y ver si eso activa. Vamos a ver, tampoco va a poder haber prueba contrafactual porque no se sabrá qué hubiera ocurrido si hubiera concurrido el Endacari o no. Pero también es la prueba evidente de que la política yo creo que es una actividad de alto riesgo personal. En cualquier otro campo las relaciones personales son duras. En la universidad somos un bestiario en general delicado también. Pero no conozco un ámbito tan duro y tan cainita
en relación a las vertientes personales como los partidos políticos, ¿no? Digo en global. Y Garzón sería lo que se dice a una persona mal dicho: eres demasiado buena persona para ser abogado. Pues no sé si era demasiado buena persona para ser político, porque hablaba sin filtro, hablaba claro, no mostraba apego al poder y no tenía esa ambición desmedida que parece que es la única manera de llegar a la meta, de conseguir que la política sea un medio y no un fin, un medio para estar ahí. Y hay personas a las que les ves y les falta ese glamour político y sin embargo te caen bien. Y como lo emocional tiene un valor, yo lo reivindicaría respecto a Garzón. Me parece que es una persona que siempre tenía algo que decir, pero se le oía con sordina, porque no estaba en la élite de ese tipo de poder tan posesivo, tan de desbancar al otro, ¿no? Y así va a la gente que no tiene esa vertiente, ¿no? Silván, ¿tú qué análisis haces de la operación Pradales, del nombramiento de un nuevo candidato a Lehendakari por parte del PNV? A ver, yo creo que más que el fondo importan las formas. O sea, cómo se desarrollaron los acontecimientos. Se sabía que en breve, o sea, que una vez se resolviese la investidura de Pedro Sánchez, el siguiente paso era mirar a Euskadi, mirar al PNV y ver qué es lo que iban a decidir. A mí me sorprende, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Nos sorprende que un viernes al mediodía salte la noticia en el correo y que ningún otro medio sepa nada, que el Teleberri en la televisión pública salga hablando de otras cosas sin saber esto. Hay una falta de control por parte del aparato, del Euskadi Buru Batzar, casi nada, simbológicamente lo que supone eso. Parece que hasta el PNV ha entrado en esta aceleración política y en esta necesidad de llamar la atención, sea como fuere, ¿no? Entonces, Pradales, bueno, pues tendremos que verlo, ¿no? O sea, tendremos que ver bueno, a mí el relevo generacional en sí mismo me parece un valor. O sea, es verdad que por ser joven no se es mejor o no se es buen político o no se tiene unas cualidades, pero Euskadi necesitaba descorchar a la generación tapón, si me permitís el término, pero la sociedad vasca ha cambiado profundamente, con mucho olvido, como hemos escuchado antes, con un olvido muy rápido, hemos olvidado demasiado rápido, pero ha cambiado mucho y entonces hacía falta ese relevo generacional. De género, de género sí, evidentemente no hablamos, porque por ahora ninguna candidata. No, porque el PNV parece que ya teniendo 2 diputadas generales ya parece que ha solucionado el tema del género. Me abres un debatazo con eso de que el relevo generacional es bueno por sí mismo, pero esto tendremos que hablarlo otro día, en otra mesa. Señores, nos vamos. Daniel Bernabé, Eva Silván, Juanjo Álvarez, ha sido un placer. Lo mismo. Hasta la próxima. Y buenas noches a todos los amigos de Vitoria-Gasteiz que han venido a acompañarnos hoy aquí en el Palacio de Villaseso. ¡Eskerrik asko! Quiero que se nos haga de día y tú te quedes dormida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.